Estamos de vuelta en el café electoral. Como estábamos mencionando en el anterior bloque con otro grupo de candidatos, falta muy poquito para el día 26, día de las elecciones extraordinarias congresales. Así que lo mejor que podemos hacer es informarnos. Aprovecho para mencionarles que en alianza con Hackers Arequipa hemos creado una plataforma que se llama Politiquien. ¿Quién es quién en estas elecciones? Los invito a visitarla en www.politiquien.net para que tengan en un solo lugar los candidatos, su perfil, los partidos, y dentro de cada candidato la información más completa que ha sido recopilada del Jurado Nacional de Elecciones, de la Contraloría de la República, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de algunos medios de comunicación. Entonces, creo que es un esfuerzo interesante que han hecho estudiantes también de la Universidad San Agustín para orientarlos en estas elecciones. Bueno, Jorge. Claro, y comparto contigo esta felicitación por haber hecho esta recopilación de información sobre los candidatos, porque a pesar de que hemos tenido tan poco espacio para la campaña, y este Parlamento va a tener una muy corta duración, es quizás uno de los momentos claves y va a ser un parteaguas políticamente hablando en el país. O sea, este Parlamento tiene una importancia suprema, aunque dure un año y lo que dure, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que el esfuerzo que estábamos haciendo en general, y particularmente el búho, es sumamente plausible, ¿no? Muy bien, esperemos que estemos contribuyendo realmente a la democracia y no solo el Parlamento, sino la ciudadanía tiene en esta elección una prueba de fuego para la continuidad democrática, para A un ver cuánto cambio de hemos crecido rumbo, como ciudadanos también, pues, ¿no? etcétera. Exacto. Bueno, bienvenidos los candidatos. Están con nosotros Elías Rojas Paredes, él es candidato por el Frente Amplio con el número 5. Irene Prieto Guzmán, candidata del Partido Popular Cristiano con el número 4. Y José Antonio Manrique Salinas, candidato de Fuerza Popular. Su número es el 2. Muy bien, número 2. Bueno, vamos a comenzar, como ya les hicimos conocer previamente, vamos a tener una ronda de 2 minutos para cada uno de ustedes para que puedan exponer libremente sobre sus propuestas para el Congreso o sobre su trayectoria personal. En fin, les vamos a dar 2 minutos y aquí tenemos la ayuda sobre el tiempo que no funciona. Bueno, ok, listo, ok. Muy bien, comenzamos con el candidato Elías Rojas, 2 minutos. Muchas gracias a los amigos del BUO y por supuesto a Arequipa. Nosotros hemos presentado una acción popular en contra del Ministerio de Energía y Minas porque ha violado flagrantemente la Constitución y diversos principios que son importantes. El principio principal que ha violado es de que para declarar de interés nacional un proyecto tiene que hacerse mediante ley. Y aquí, aprovechándose Cerro Verde de los amigos que tiene en el Ministerio de Energía y Minas, ha declarado de interés nacional mediante una resolución ministerial. Esto es gravísimo, es una violación directa precisamente al Estado constitucional de derecho. En ese sentido lo hemos presentado, pero no solamente les ha bastado ello, sino que además ni siquiera estas normas han sido publicadas en el peruano. Han sido escondidas. La primera, sobre todo la 541, ha sido escondida y no ha sido precisamente publicada en el peruano. Y la Constitución establece que toda norma tiene que ser publicada. Se ha violado el principio de publicidad. Y en tercer lugar, el Tribunal Constitucional ha establecido que el interés general del país es el que predomina, no el interés particular. Entonces, por lo tanto, estamos ante una resolución que es inconstitucional, irrita. Pero además, al amparo de esta norma, Superintendencia de Bienes Nacionales ha emitido resoluciones que ha permitido separar terrenos para Cerro Verde. E inclusive las propiedades privadas ahora están con una carga registral para que Cerro Verde les pueda comprar de manera preferente. Este es un acto corrupto. Lo debemos investigar y lo debemos sancionar.
Muy bien, muchas gracias. Es el turno ahora de Irene Prieto Guzmán del Partido Popular Cristiano y tiene 2 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches a todos. Soy la arquitecta Irene Prieto de profesión. Me desempeñé en áreas de función pública. En mi especialidad es saneamiento físico legal y construcción. Soy consultora en diferentes empresas inmobiliarias y constructoras. Sé de la problemática de la construcción, sé del problema que está atravesando nuestra región. Sabemos que en este último mes hay un proceso de desaceleración, de inversión, de -4% de nuestro crecimiento. El mes pasado había sido de -3%, pero este mes, este último trimestre, nos estamos siendo afectados económicamente en los bolsillos de todos. Nosotros como Partido Popular Cristiano estamos presentando nuestras propuestas en lo que es reformas políticas, reforma en la educación, reforma en economía y seguridad, ciertos aportes. Como reforma política estamos en contra de todo este blindaje que se ha sometido a ciertos congresistas con la inmunidad parlamentaria. Estamos pidiendo también la muerte civil para aquellos funcionarios que cometieron delitos no vuelvan a presentarse ni ocupar ni un cargo público ni ser candidatos a ninguna institución o representación, nada del gobierno estatal. Lo otro, estamos pidiendo como partido PPC el voto voluntario. Las personas que tienen compromisos, se identifican y les preocupa la nación, esas personas tienen que votar. También estamos dentro del partido por una reforma política con respecto a aquellas personas que, si bien no fueron formadas, estamos pidiendo una formación parlamentaria para que puedan no ser aventureros en la política, sino formarse parlamentariamente para poder ejercer a futuro. Muchas gracias, Irene. Su tiempo se acabó. Sí. Muy bien, es el tiempo de José Antonio Manrique Salinas y va ahora. Muchas gracias. Bueno, soy abogado, hijo y nieto y bisnieto de arequipeños. Estudié en el San Juan Bautista de la Salle, en el Manuel Muñoz Nájar, colegios públicos emblemáticos. Me gradué como abogado en la Universidad Católica Santa María. Ejercí la función pública como fiscal, como abogado de procuraduría, también como consultor del PNUD para la reforma del Poder Judicial. Luego hice estudios de posgrado, becado tanto en España, maestría en Suiza, en gestión pública y estudios de doctorado en la Université de Grenoble en Francia. Actualmente me desempeño como docente y también como un ciudadano muy preocupado del contexto político en el cual nos encontramos hoy. La verdad que es una situación muy urgente, una crisis política que de alguna manera se ha originado desde lo más profundo del sistema político que nos ha venido gobernando. Tenemos que ser muy claros, tenemos 20 años de antifujimorismo que nos viene gobernando, o mejor dicho, desgobernando a nuestro país, y tenemos que ponerle un alto, porque este antifujimorismo en su supuesta lucha contra la corrupción se ha embarrado, se ha acostado con lo peor de Odebrecht, de Lava Jato y de el Club de la Construcción, todo para seguirle haciendo daño al fujimorismo. Ellos no están investigando nada de esto, esto simplemente lo están usando como una herramienta más para perseguir al fujimorismo que no gobernó estos 20 años. Entonces, aquí mis propuestas son dirigidas a la lucha contra la corrupción. Tenemos que tener de una vez la defensa judicial gratuita de los funcionarios corruptos. Tenemos que regular las consultorías y asimismo también yo propongo el voto voluntario, ¿no?, que lo he venido haciendo desde el comienzo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas, comenzando con el candidato Elías Rojas Paredes del Frente Amplio, que va con el número 5. Hemos tenido un café reciente y con 2 candidatos de izquierda y no nos han podido responder esto. ¿Por qué la izquierda, teniendo una oportunidad de oro
tanto en el 2016, que llegaron a ocupar un tercer lugar con la candidata Verónica Mendoza, y ahora que las cosas se han dado, luego en el Parlamento se dividieron, ¿no? Pero ahora las cosas se han dado un poco propicias para que tengan un papel más preponderante, una representación mayor por lo menos. Se han dividido más todavía. ¿Qué está en el ADN de la izquierda, la división, la atomización? ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntame. Mira, si observas el escenario, vas a encontrar que los partidos de la derecha son los más divididos, ¿no? Hay una enorme cantidad de ellos, de diferentes matices y de sabores, pero cuando se trata de defender a los grandes empresarios, todo se une. Entonces, veamos ese campo. En segundo lugar, la experiencia del 2016 demuestra de que no es necesaria la unidad, porque Verónica Mendoza con el Frente Amplio obtuvo un importante resultado electoral. En segundo lugar estuvo Gregorio Santos con 5%, que también obtuvo un importante resultado. Entonces, por lo tanto, no fue necesaria la unidad allí. Todas las apreciaciones han sido post, como el árbitro del partido, como el entrenador después del partido. Pero con ese 5% hubiera ganado la elección. Pero eso es una apreciación posterior, no es una apreciación antes. Entonces, desde esa perspectiva siempre debemos someternos a los contextos y a la realidad. En tercer lugar, debemos asumir con responsabilidad de que tenemos una estrategia por la cual tenemos que trabajar. ¿Cuál es y el esa? Frente Amplio tiene una estrategia de unirse con el pueblo. En segundo lugar, tiene un partido que está forjándose y está creciendo. En tercer lugar, tiene una estrategia para una sociedad del buen vivir. Entonces, por lo tanto, las posibilidades de plantearse algunos tipos de arreglos o juntarse nuevamente no caben en un escenario como el que te he descrito. Lo otro es pensar en el pasado, es pensar en Izquierda Unida, es pensar en la época que ya feneció y ya terminó. Entonces hay que pensar en el futuro, y el futuro exige precisamente organizaciones como lo que estamos planteando. Ahora, eso nos va a llevar precisamente a que la unidad tenga un nuevo sentido. Y ese sentido no es precisamente de juntarnos con algunos partidos que algunos están laguericiendo, están muriendo, y que no tiene sentido juntarse con ellos, sino por lo tanto, nuevamente recuperar el espacio de la política y el espacio precisamente para lograr que efectivamente el pueblo tenga una representación. Ahora, ¿cuál es la agenda, en todo caso, de esta nueva concepción de izquierda que dices que ya lo de Izquierda Unida pertenece al pasado, como muchas de las propuestas de la izquierda realmente pertenecen al pasado, y es una de las cosas que se les critica, que se han quedado en los años 60, 70. ¿Cuál sería esa propuesta moderna, contemporánea, que signifique un real aporte al país en este nuevo Congreso? Porque en un sistema de partidos políticos, en una organización del Estado como la que tenemos, hace falta realmente todo el espectro político, y todos tienen un papel y algo que aportar. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la experiencia de la elección en Estados Unidos, cuando gana Trump, recupera nuevamente los temas de orden social en el escenario mundial. Y lo vemos ahorita, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, y son los problemas de orden social los que adquieren una presencia importante. Y eso recupera además el pensamiento de la izquierda, que fue planteada no desde ahora, sino desde la época de Marx. En segundo lugar, se incorporan algunos elementos absolutamente nuevos, ¿no? El problema, por ejemplo, del derecho de las minorías, la recuperación de la perspectiva plurinacional, y en tercer lugar, o en cuarto lugar, de los derechos de la naturaleza. Esto, por ejemplo, significa un cambio radical en la concepción de la Constitución, porque si vamos al artículo 1, vamos a encontrar que allí está establecido la concepción individualista, y sobre esa base se estructura y se lee indudablemente la Constitución. Pero si incorporamos en el artículo 1 los derechos de la naturaleza, los derechos de la comunidad, los derechos de las minorías, la perspectiva plurinacional, entonces por lo tanto estamos en una perspectiva absolutamente nueva de la sociedad. Entonces, esa es una de las perspectivas que estamos trabajando. Entonces, en ese camino estamos marchando para que evidentemente podamos construir una sociedad del buen vivir. Ahora, eso implica, hace un momento estábamos hablando sobre el calentamiento global, ¿no? Eso implica comenzar a entender de que la naturaleza no es un objeto, ¿no? Como lo entiende el capitalismo. El capitalismo, y eso está establecido en la Constitución del 93, entiende que la naturaleza debe ser un objeto, entonces por lo tanto es susceptible de ser destruida, no tiene ningún tipo de derechos. Entonces, por lo tanto, en esa perspectiva, en el entendido que es la casa del futuro, entonces debemos preservarla y debemos trabajar para que ésta se mantenga. Sí, yo particularmente siempre me ha sorprendido. Freud
me parece que fue Freud el que dijo que le gustaba mucho el marxismo porque tenía respuesta para todo, pero lo que no tenía era autocrítica, ¿no? Entonces, a mí particularmente, yo también provengo de las canteras de izquierda, y tú lo sabes. El tema está en que yo creo que ya ha pasado el tiempo de empezar a desligarse de ciertas tradiciones que son bien pesadas, ¿no? Y es el conservadurismo dentro de la izquierda. Antes pensábamos que el conservadurismo era privativo de la derecha, o sea, la derecha tenía que ser conservadora necesariamente, y esto ya no nos hemos dado cuenta de que no es así. Hay una derecha liberal, que es la que aporta salud a la política, así como debería haber una izquierda liberal que le aporta salud a la política. O sea, la política sería sana si tuviéramos un espectro de izquierda sólido, liberal, ¿no? Y lo conservador, que siempre se va a los extremos y que termina siendo, caray, a mí me parece mucho más parecido a Abimael Guzmán con Cipriani o con el mismo Fujimori que entre sus coetáneos, digamos, ¿no? El detalle está, ¿cuál es la autocrítica de la izquierda? Tú me dices que ahora han llegado a la conclusión de que no se necesita la unidad. ¿En serio no se necesita la unidad? Pensando en el futuro del país, en tener una izquierda sana, una izquierda que sea capaz de propuesta y no solamente se dedique al tema de la oposición por la oposición. Mira, el tema es indudablemente un tema de poder. Si al ser un tema de poder, tú tienes que ir construyéndolo. Y la izquierda está planteando un camino mediante el cual estamos comenzando a trabajar. Por ejemplo, la relación que tenemos con el Valle de Tambo. No solamente es un tema de orden ecológico, sino es un tema de visión de desarrollo. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un pueblo que genera más o menos entre 300 y 350 millones de dólares anuales que se quedan en la economía regional, que tiene posibilidades de movilidad social, porque el agricultor allí entró como peón, pasó a ser arrendatario y después propietario. Eso es movilidad social. Entonces hay una perspectiva absolutamente distinta que se desarrolla en el tejido social y que tiene que ser incorporado en una visión de desarrollo. ¿Pero eso ha sido incorporado al discurso de Patria Roja, por ejemplo? Bueno, no sé que si ha sido considerado en el discurso de Patria Roja, pero yo te estoy planteando en todo caso la perspectiva de lo que estamos recogiendo en el trabajo concreto que estamos haciendo con los diversos sectores sociales. Entonces, ahí hay una perspectiva. Por ejemplo, si lo vemos en el caso de los talleristas, el 70% son pequeños propietarios, para no utilizar esa manida frase de Hernando de Soto de la informalidad, ¿no? Que es un cajón desastre. Pero los pequeños propietarios no nacen con esta constitución, no son emprendedores, están mucho antes, y que siempre han enfrentado precisamente los procesos de dominación de una manera distinta y se han enfrentado a los estados que representan clarísimamente intereses. Pero si tú lo observas, hay una vitalidad enorme. Por ejemplo, ¿cuál es la factoría que tenemos aquí para los pequeños mineros? Es Don Manuel. Si tú vas a Don Manuel, vas a ver que ahí se producen todo lo que necesitan los sectores mineros artesanales. Entonces, y eso es generación precisamente de innovación y otros aspectos que son importantes. Que es generalmente la peor enemigo del medio ambiente. La minería informal es quizás lo que nos está haciendo más daño. Se han perdido irremediablemente miles de hectáreas en la zona de ceja de selva, en la zona de selva y aquí mismo en nuestra región. Ya, pero eso me parece bien interesante, esa forma tan acomodaticia, creo que es el término pega en este caso, de tomar algunas luchas a partir de una base teórica bien feble, lo veo yo. Espero estar equivocado, francamente. Bueno, no sé si era feble, entonces tendrías que consultar a Freud para que puedas indudablemente que tenga un psicoanálisis, ¿no? Pero el tema de fondo creo que es de que... Lo he hecho varias veces, ¿ah? Ah, claro, pero el tema de fondo es de que en la sociedad se están moviendo, se están comenzando a crear nuevas relaciones sociales y que tienen como base relaciones pasadas. Por ejemplo, lo que te estoy hablando tiene como base fundamentalmente las relaciones de reciprocidad, pero no obvian las políticas de mercado, más bien las integran y las tienen dentro de su paquete para poder desarrollar. Entonces, no hay ninguna debilidad en ese tipo de cuestión, porque además funciona. Ese es el tema fundamental, funciona. Porque si no funcionase, entonces todo este modelo neoliberal que nos han traído estaríamos absolutamente acogotados, estaríamos peor que Haití. Entonces ese elemento es enormemente crucial para el desarrollo. Muy bien. Vamos con Irene Prieto Guzmán, candidata del Partido Popular Cristiano con el número 4. Yo te quisiera preguntar en principio, tú eres la candidata número 4, ¿cómo se designaron los números en el PPC? El PPC en algunos sectores por lo menos tiene un discurso bastante conservador y no acepta, por ejemplo, un enfoque de género en la currícula educativa.
Tú como mujer, ¿cómo lo sientes, cómo lo percibes? ¿Qué opinas de esa posición en todo caso? Nuestros principios como Partido Popular Cristiano es la doctrina social cristiana, basada en encíclicas y una filosofía. Nosotros estamos a favor de todos los principios de protección y derechos del ciudadano, de la persona humana, su dignidad. Respetamos la propiedad, respetamos la persona como dignidad, así sea hombre, mujer. Y de la mujer específicamente, porque hay un hecho histórico que no se puede negar sobre la discriminación de la mujer en el campo laboral, político, históricamente, y ahora que sufre una violencia que recién se está haciendo explícita como violencia de género, aterradora, ¿no? Las cifras son aterradoras. Mira, ¿Qué piensas? nosotros como partido de PPC somos el único, o uno de los pocos, creo que hay 2 partidos, que tienen la alternancia y paridad para el tema de las elecciones. Ahora lo hemos puesto en práctica. Tenemos igual número de mujeres como igual número de varones de candidatos. Es lamentable la situación actual de que la mujer esté pasando, siendo víctima, y sea la sociedad, los policías, cuando hacen una denuncia tan indolente. No puede ser posible. Tengo una amiga, su hija es un caso real acá en Arequipa, y las redes actuales de WhatsApp e Internet están jugando una mala pasada, porque no hay forma de estas personas que hacen daño, utilizan estos medios para hostigar a las niñas. La hija de mi amiga va a hacer su denuncia porque es hostigado por el enamorado, con palabras que la denigran, imágenes, y la someten a que si está en un sitio le pase la foto. Entonces, de una broma ya va empeorando la situación. Llegan a la comisaría a hacer una denuncia porque ya el tema de acoso fue mayor, y el que recepciona, la primera persona que se encuentra enfrenta a la denunciante, a la agraviada, si no le da una pared, esperen un ratito, o sea, va a esperar, está en crisis y va a esperar. ¿Y cuál Debería sería la ser solución? ¿Qué planteas tú? Planteo de que en todas las comisarías la primera persona, igual que en salud, tienes el voluntariado que sirvió para relacionar la primera llegada de impacto, que era el paciente doliente con el doctor, la primera impresión, apareció el voluntariado. Yo he sido voluntariada. Entonces, en las comisarías debería haber igual una persona licenciada, psicóloga o psicólogo, que atienda apenas llegue la persona violentada o la persona acosada, o la que sufre, la denunciante. Uh-huh. ¿Qué pasó en este caso? Mi amiga, la mamá, está agredida, fue atentada a su casa con parte del agresor, o sea, que tiró piedras y perjudicó su entrada, pero la niña, su hija, que era mayor de edad, no quiso asentar la denuncia y se retiró. Ok, pero Entonces, hablamos de un caso puntual y de una solución puntual. Quizá, bueno, no va a ser suficiente para combatir esta violencia de género. No, la violencia tiene razón. ¿Sabes qué? Debería haber una reforma en educación. Nosotros como PPC estamos pidiendo la reforma, pero en otras áreas, igual que el Ministerio de Deporte, que debe de formalizarse y crearse. Yo soy deportista, campeona nacional en tiro con arco y flecha, y todos mis viajes yo me los pago. Bolivia tiene convenios con China y Japón y envía 100, no le cuesta nada al Estado, pero en el tema de empoderamiento de la mujer debería ser desde iniciar de los primeros años, empoderar a estas niñas y a los niños en el colegio y decirles: niña, tienes derecho a hacer esto. Nadie puede gritarte, niño, varón, nadie tiene tampoco derecho. Pero es más o menos lo que se ha querido hacer con la inclusión de este enfoque de género en la currícula, y algunos sectores de tu partido se oponen, ¿no? Bueno, de hecho, el candidato que estuvo acá nos dejó claro eso. Bueno, pero aparte yo quería preguntarte también, en esta posición que hemos estado hablando también, que es un tema que nos toca Arequipa, de la minería, especialmente el caso de Tía María y el Valle de Tambo, el PPC promueve la inversión privada, pero en ese caso concreto, ¿cuál es tu posición? Nosotros estamos de acuerdo con la inversión, no estamos en contra de la inversión. Así o sea, es. necesitamos. Mira, yo era asesora, soy de unas empresas que hacían soporte a Cerro Verde, ¿ya? Pero resulta de que actualmente, o sea, en el área de construcción es lo que mueve a un país. Tú generas desarrollo, la inversión
pública cuando mueve construcción. Construcción mueve albañiles, mueve restaurantes, comedores, ferreterías, todo nivel. En el caso de Tía María, nosotros estamos de acuerdo con la inversión, pero el tema específico es que el gobierno y la empresa de Cerro Verde debería de cumplir con todos los requisitos establecidos del medio impacto. Cumplir con, y el gobierno tener un auditor que fiscalice y verifique que efectivamente las formas y los protocolos de extracción de mineral sean los necesarios y que no dañen el medio ambiente. Hay unas pozas de lixiviación que emanan, cuando no están cubiertas, emanan gases, el sol. Entonces, debería haber siempre de parte del gobierno como un auditor que vaya pasando por todas las empresas mineras para verificar por parte del Estado que no está contaminando, que no hace un daño. Claro, pero no la hace, no la ejecuta. Sí, o sea, pero debería eso ser tampoco es más, función igual del... que la OZ. Claro, pero eso no sería Es función una del FIS. legislativo. No, o sea, el pero legislativo tiene podríamos otras pedir- funciones. Claro, pero podríamos Claro, yo quería promover preguntarte o- una cuestión. Es que en elecciones pasadas vimos, por ejemplo, un desatado arzobispo arequipeño apoyando con bastante descaro a un candidato precisamente del PPC. La pregunta es, personalmente, ¿qué opinas de la laicidad del Estado? Es decir, el objetivo de tener un Estado absolutamente laico y efectivamente laico. Bueno, como social cristianos, o sea, necesitamos principios, pero laico, un Estado laico, creo que han pasado cuántos años y nuestra sociedad siempre ha estado con el apoyo, han tenido mucha libertad la Iglesia para lograr financiamientos, apoyo de parte del gobierno. Sí, hay otras sociedades que no tienen el gobierno, o sea, el apoyo o laico, pero la ventaja de tener a una iglesia es de que por lo menos es gente toda que tiene valores o principios. Bueno, hay pero, otras que no pertenecen a una iglesia, claro, pero son muy honestas. Concordarás conmigo que no es necesario ser cristiano para tener buenos valores, Exacto, ¿no? Y tampoco otros, lo contrario, ¿no es lo cierto? contrario, porque, Pero la pregunta es específicamente, ¿por qué los ciudadanos que no son católicos, apostólicos y romanos tienen que financiar a una sola iglesia? Ese es el tema. Cuando hablamos de Estado laico, hablamos de que, por desgracia, hay una suerte de inequidad, porque todos los ciudadanos, a partir de sus impuestos, parte de esos impuestos van para financiar a la Iglesia Católica. Claro. ¿Qué opinas tú de eso? Hay un análisis de hace años, o sea, desde la época antes de la República, o sea, ya sucedía esto y se ha llevado esa costumbre. Actualmente se ha aumentado. En realidad reciben estamos un hablando de temas del concordato que fue Sí, fue firmado, hace digamos, entre gallos y medianoche, nunca fue publicado en el peruano. Tú hablabas de que no, para que algo tenga digamos, razón de ser en las leyes, tiene que ser publicado, no fue publicado. El texto del concordato recién nos hemos enterado años después de esta firma, y ese texto precisamente obliga al Estado peruano a financiar todo. un montón de cosas de la Iglesia Católica, no solamente los sueldos de la curia, sino hasta hemos perdido plazas en los colegios, tanto parroquiales como católicos, que pertenecían al Estado. También, bueno, eso, si tuviera que comentar algo al respecto, es de que también estos centros, la curia tiene varias propiedades, varias propiedades a nivel nacional, son propietarios. Claro, sabemos esas que la Arzobispado de Lima es accionista inclusive Sí, hasta de grandes mineras, claro, ¿no? pero sí, es increíble, pero estos deberían de pagar impuestos, igual que hay universidades que no privadas. No deberían recibir nuestros Exacto. impuestos. E igual que universidades Muy bien. privadas que no pagan impuestos y no hacen labor social. Bueno, entonces estarías de Entonces, acuerdo con estaríamos una de mayor acuerdo, equidad, claro. Mayor equidad porque al final lo que Muy se bien. necesita es igualdad, mismos derechos para todos, pero con respeto a la propiedad privada. Muy bien. Y es algo que tendríamos que evaluar, ¿no? Vamos Es con largo. el candidato José Antonio Manrique Salinas. Él postula por Fuerza Popular con el número 2. Señor Manrique, nos ha expuesto un currículum bastante nutrido, interesante. Tiene deseos de hacer de poner esta experiencia profesional y personal al servicio de la comunidad. Pero ¿cómo se puede
conciliar esto con pertenecer a un partido como Fuerza Popular? Más allá de que usted tiene razón cuando dice que muchos de los que han combatido a Fujimori y han salido electos con un discurso antifujimorista han caído en una corrupción tal vez igual o tal vez peor, porque el discurso era exactamente el contrario, ¿no? Pero eso no limpia el fujimorismo anterior. ¿Qué pruebas tenemos ya de más de la corrupción que hubo con Alberto Fujimori, ¿no? Bueno, cada quien tiene su propia versión de lo que pasó, ¿no? Los que tenemos más de 40 años, ¿no? Cada uno ha percibido lo que pasó. En mi caso, el de mi familia, vimos que toda esa realidad del Perú era un infierno de miseria, de hambre, de sangre, sufrimiento, privaciones, desempleo, ¿no? Terror prácticamente, ¿no? Y que esto no se pudo hacer solito nomás en los 90, como muchos pretenden hacerle creer a los jóvenes, ¿no? Que todo se hizo solito, todo nos cayó del cielo, ¿no? A pesar del chino. Pero felizmente después, el año 2000, vino el Salvador Toledo con los 4 suyos y recompuso todo así. Bueno, me parece inmoral esa versión, o si no, reducir también la guerra contra el terrorismo a los muertos de La Cantuta y Barrios Altos. Eso es ofender la memoria de más de 60.000 muertos inocentes de la manera más vil, no por las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, la verdad está en que tenemos muchas percepciones, ¿no? Y también se indican robos descomunales, que se llevó maletas de oro, maletas de dinero. Y hasta ahora no hemos visto de ninguna manera el informe Kroll, ni siquiera en pintura, ni siquiera una caricatura. O sea, en otras palabras, usted reivindica el periodo de gobierno de Alberto Fujimori. Efectivamente. ¿Y alguna crítica? Autocrítica, sí, hay. Lamentablemente el señor Fujimori, ¿no? En su afán de querer hacer una buena gestión, ¿no? Se alió a un asesor, ¿no? Porque Vladimiro Montesinos sí existió, ¿no? Que introdujo, ¿no? O digamos una corrupción, ¿no? Que estuvo muy pegada al poder, ¿no? Eso no quiere decir que todo estuvo corrompido en los 90. Se redujo, se concentró a un pequeño círculo al lado del poder. No como ahora que prácticamente ya vemos que, ¿no? A todos los niveles, regional, municipal, nacional, ¿no? Durante 20 años sacando y poniendo presidentes, gobernadores regionales, alcaldes por esta mafia. O sea, aquí sí vemos que hay prácticamente, a mi forma de ver y de muchos fujimoristas, es de que el Perú está reducido a ser un salvavidas de una mafia quebrada, reducidos a ser la colonia de una mafia que nos ha venido saqueando, poniendo y sacando presidentes, gobernadores y alcaldes. Y esa hablando ya de lo contemporáneo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ¿qué le parece a usted todas las últimas revelaciones que ya son certeras, ¿no? No como se decía antes, que con qué estudió, que no se pudo demostrar palmariamente, aunque otros creen que sí, pero la mayoría de la población no vio. Pero ahora vemos, por ejemplo, los aportes de empresarios que han sido admitidos tanto por los empresarios como por la propia Keiko Fujimori, de millones que han sido pitufeados. O sea, digamos que hubiera habido este problema con Montesinos, pero Fuerza Popular no habría aprendido nada, porque los usos de hacer esa forma de política continúan. Usted desde dentro del partido, ¿cómo lo ve? ¿No hay una crítica sobre eso también? Sí, es muy lamentable y para mí es muy criticable personalmente el que haya existido esta falta de transparencia, esta falta de sinceridad al interior de un partido, ¿no? Al cual yo respeto, ¿no? Bastante. Pero también debo ver de que no solamente tenemos que observar un solo árbol, también vemos que todos los árboles políticos han recibido dinero, no solamente el Fuerza Popular, sino todos.
¿Y usted de llegar al Todos. Congreso promovería la vacancia de Martín Vizcarra, como algunos ya lo han anunciado? Bueno, habría que leer bien los alcances de la sentencia que todavía no se ha redactado finalmente ni se ha publicado del Tribunal Constitucional. Él es que debe determinar, y yo pienso que debe decirlo explícitamente, porque parece que todos están de acuerdo en, digamos, en darle la venia al cierre del Congreso y a convocar estas elecciones, pero también todos están de acuerdo en que no se debe repetir este tipo de ultraje constitucional. Pero ¿cómo lo van a hacer? La única manera para un jurista es determinando una responsabilidad a quien introdujo un cierre anticonstitucional. De esa manera… Bueno, ya se ha pronunciado el Tribunal Claro, Constitucional. pero a lo que voy es de que se tiene que responsabilizar al autor, tiene que haber una sanción, un procedimiento disciplinario contra el autor que hizo esto. Cosa de esta manera Que en es el Martín futuro, Vizcarra. que es prácticamente, y en el futuro, de esta manera, los futuros presidentes ya no tendrán excusas pueriles o digamos, o quimeras jurídicas para cerrar por cualquier cosa el Congreso, porque eso prácticamente, si no dicen eso, o sea, ya están invitando a que cualquier aventurero que gane la presidencia cierre el Congreso cuantas veces quiera, porque ya prácticamente el Tribunal Constitucional ya sentó un precedente nefasto. Es esa la razón. Claro, qué curioso, el primero que rompió ese orden jurídico fue el mismo Fujimori cuando en el 92, 5 de abril, disolvió el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, me parece también interesante escucharte mencionar las 60.000 víctimas o más de 60.000 víctimas en el conflicto armado interno. Eso significa que le estás dando digamos, esa validez y esa legitimidad al informe de la Comisión de la Verdad, porque yo he escuchado a muchos fujimoristas o pro-fujimoristas siempre hablar de 24.000, 23.000, como que 1.000 es menos el delito. No es cierto de que siempre se esté girando la memoria en torno a los que murieron de la Cantuta, a Barrios Altos, Pativilca. Sabemos que ahora Fujimori va a ser incurso y va a ser juzgado también por los crímenes de Pativilca, sino que la observación es radical. Sí, se combatió un terrorismo, sin duda, pero con terrorismo. Y ahí viene el problema. O sea, perdón, no me vas a decir que el Grupo Colina, no me vas a decir que Martín Rivas y toda su gente hayan sido pues angelitos de pecho, ¿no? Querubines de potito sonrosado, que no hacían en lo absoluto crímenes, y eran crímenes solventados por el Estado, inclusive recibieron ascensos por parte del gobierno, fueron alimentados por Fujimori y por Montesinos. Entonces, yo creo que la autocrítica es importante en nuestro medio político. Cerrar toda posibilidad crítica al imperio Fujimori de los 90, al final termina disparándonos en los pies, y a ustedes más que a nadie. Por desgracia, tu partido tiene una mochila bien pesada que tiene que cargar, y eso ya lo hemos visto en las últimas elecciones también. ¿Cuál es la voluntad de Fuerza Popular para reconocer los errores, no solamente los recientes, el pitufeo, no, los que se originaron desde la formación misma de los partidos fujimoristas, que han sido muchos, ¿no es cierto? Cambio 90, Cambio 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay varias cosas que analizar. Hay bastante cosas que ustedes han afirmado. No, en primer lugar, no un conflicto armado interno. Eso no ha sido un conflicto armado interno. Eso ha sido ¿fue un conflicto? Eso Perdón, ha sido ¿fue un terror. conflicto? Eso ha sido un genocidio Sí, terrorista. sin duda. Un ¿Fue un genocidio conflicto? contra el cual el pero- pueblo peruano, pero respóndame. con sus fuerzas armadas, le Pero hizo respóndame, frente a ¿ese fue un conflicto? estos grupos terroristas. ¿Fue un conflicto? Fue terrorismo. ¿Pero señor. fue un conflicto? Terrorismo. Ah, no fue un conflicto. Terrorismo Claro. de un grupo de avesados demenciales que se creían iluminados. Para Se está imponer refiriendo con la sangre al Grupo Colina. Sendero Luminoso, Se está refiriendo al Sendero Grupo Colina. Luminoso y al MRTA. Insanos, asesinos, etcétera. Al Sendero Luminoso y al MRTA. Y También al Grupo estamos hablando, ¿no?, de aquí del genocidio Ashaninka, ¿no?, que cometieron el Sendero Luminoso a punta de machete. Y que se bajaron más de 20.000 claro, sí. más de 20.000 asháninkas, y también Sí, de los completamente 50, de acuerdo de los con usted. 60.000 muertos que se afirma en la Comisión de la Verdad, tenemos que recordar que más del 90% ocurrieron en los 80.
y menos del 10% ocurrió en los 90, y donde sí se terminó claro, el terror. La vieja táctica de ¿Listo? nosotros matamos menos, ¿no? ¿Listo? Bueno. Como usted quiera tomarlo, no sé quién mató más o quién mató menos, pero lo que yo sí sé es de que hubo un gobierno valiente que supo dar la cara y que le puso fin a esta besanía del terrorismo genocida comunista. Y también, si estamos hablando de hablar, no de aceptar errores, yo quisiera saber cuándo la izquierda va a aceptar, no va a pedirle perdón al pueblo peruano por el terrorismo genocida que nos introdujo en los 80 y los 90. Sin hablar también de los programas populistas que también nos llevaron a la miseria en los 70s y 80s. Y hoy, gracias a la izquierda, sufrimos toda la mafia lulista de Odebrecht, que gracias a la izquierda se introdujo como la gran panacea, como el gran modelo a seguir, el modelo lulista con Odebrecht. Entonces, ninguna culpa de Fujimori, todo es culpa de la izquierda, todo es culpa de Odebrecht. ¿Qué visión tan limitada de la política, francamente? Bueno, esas son visiones políticas, ¿no es cierto? Cada quien, si a usted le parece miope, no puedo yo decirle que está bien o está mal, es simplemente su opinión, ¿no? Y es la suya. Y bueno, yo la quisiera preguntarle, en todo caso, ya como representante de Arequipa, si así lo fuera, en un eventual mandato en el Congreso, ¿cuál sería su posición, además de la del partido, ya hablando de las regiones, ya hablando de temas más concretos? Hemos tenido una representante arequipeña de Fuerza Popular en el último Congreso, que realmente no la hemos visto trabajar por Arequipa. De hecho, se ha quedado a vivir en Lima, como la gran mayoría de los congresistas que llegan al Parlamento, y creo que con el fin de quedarse a vivir en Lima, ¿no? Sí, de alguna manera ella fue invitada, nunca tuvo, digamos, una actividad o activismo fujimorista o de Fuerza Popular, y esa es la razón por la cual uno nunca va a defender también su propia casa como la casa del vecino, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ella ha tratado de defender la casa del vecino, que era el fujimorismo, que la hizo suya, pero al final no es su casa. Y cada quien, cuando uno es Y en su caso casa, sí, usted en mi es caso, comprometido sí, en mi caso, con sí, Fuerza Popular. Así es. Entonces, en mi caso va a ser muy diferente, ¿no? La posición que uno tome, ¿no? Y si yo hubiera sido, por ejemplo, la señora Armayo, a lo mejor quizás estaría aceptándole, ¿no?, todas las afirmaciones que ustedes lanzan contra Fujimori, cosa que yo no lo hago. Y lo hago con todo respeto, ¿no? Respetando sus opiniones, así como quiero también que respeten la mía, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿Cuál es la democracia se alguna vive. propuesta concreta, díganos, para el Congreso, Para el representando a Arequipa? Hay muchas propuestas. En primer lugar, extralegislativas. Por ejemplo, voy a exigir que se haga la auditoría a todas las obras donde el Club de la Construcción, Lavajato y Odebrecht ha intervenido aquí, y que son las principales que tenemos incluso hoy, como la Variante Uchumayo. ¿Cómo puede ser? O sea, lo más normal, ya vamos a la 13ª adenda y seguimos soltando dinero, como si fuera lo más normal. Y todavía con COSAPI, miembro del Club de la Construcción, y nadie levanta una ceja. Y seguimos, y ya se está triplicando, cuadruplicando el presupuesto inicial. Y seguimos pagando, lo más normal. Tenemos el puente de Chilina, que nos ha resultado costando 7, 8 veces más. Ha habido un juicio en el que se le ha condenado, se le ha suspendido la condena al señor Guillén, ¿no? Pero sin embargo, nadie hizo una auditoría, ¿no? Para saber, para determinar efectivamente cuánto es lo que ha costado, ¿no? Y cuánto es lo que realmente se ha Fiscalización intervenido. a las grandes obras. Así es, Muy bien. y que todo eso se devuelva. ¿Por qué? Porque necesitamos más obras. Bien. Vamos a dar un minuto adicional a todos los candidatos para que puedan cerrar su intervención. Las preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del post en las redes sociales, y los invito a los candidatos a responder, por favor, a través de este post, para que el diálogo continúe y puedan hacerles preguntas directas, que seguramente tienen otras inquietudes, no necesariamente representadas acá. Entonces, y el video va a permanecer en la página del Búho, por lo tanto, se va a poder constatar lo dicho y lo no dicho por así parte es. de los candidatos. Muy bien. Entonces, un minuto para cada uno para cerrar.
El sistema político que se inventó en la Constitución del 93 es un sistema político corrupto, que tiene partidos franquicia, partidos del pitufeo, partidos del billete de los empresarios, precisamente vientres del alquiler, ¿no? Precisamente para capturar el Estado, porque por esa vía capturan el Estado, ponen ministros, ponen funcionarios, tienen leyes a favor, ¿no? Como estas leyes que le dieron a las cooperativas, estas que están en esas cooperativas mafiosas o a los casinos, ¿no? Donde el fujimorismo era muy activo, ¿no? Entonces, eso tiene que acabar. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que desaparecer al partido de la corrupción. Y aquí hay varios que están aquí en la mesa, ¿no? Hay uno sobre todo que se ufana de defender la corrupción. Entonces, creo que ese es un tema central sobre lo cual debemos combatir y de poner las cosas en su lugar. Y ese es uno de los mensajes que estamos trabajando en el Frente Amplio, precisamente para derrotar a la corrupción. Porque la corrupción no es genérica, todos son corruptos en el país, eso lo inventó Absalón Vázquez, ¿no? Todos son corruptos y por lo tanto no se persigue la corrupción. La corrupción tiene nombre y apellido. Gracias, Elías. Muy bien. Irene. Queremos un país seguro. Queremos que las leyes se cumplan en democracia. Queremos que la economía desarrolle y promueva la inversión y que todos logremos un desarrollo como pobladores, como ciudadanos. Para esto, también dentro de las propuestas mías son la creación del Ministerio de Deporte, donde se apoye realmente a estos deportistas de alta competencia. También estoy en lo que es la creación de becas por impuesto. Becas por impuesto es para los jóvenes talentos que trabajan en una empresa y que no tienen muchos recursos, pero como empresario puedo yo pagarles sus estudios de perfeccionamiento, desarrollo y para que culminen en una universidad o instituto, de los cuales su pensión será deducida de los impuestos de lo que yo como empresa pago al Estado. Muchas gracias, Irene. Adelante. Toda la vida, toda la historia, desde la conquista, pasando por la independencia, 200 años de gobierno autónomo, el 70-80% de los peruanos hemos sido siempre pobres. Repentinamente, desde el 93, con esta constitución que no le gusta a la izquierda, ¿no? Hoy por hoy, esa cifra se ha invertido. Hoy el 70-80% de peruanos hemos dejado de ser pobres. Y no por un milagro, sino por este fundamento constitucional de la sociedad de libre mercado, la que nos sabe comer. Y no podemos tirar al tacho lo avanzado. Lo que tenemos que hacer es protegerlo, mejorarlo y corregir. Como ahora se ha mercantilizado estos 20 años con el antifujimorismo, ¿no? Se ha prácticamente mercantilizado en el sector construcción, en el sector aeronáutico, en el sector farmacéutico, en el sector incluso mediático. Y eso lo tenemos que corregir. Tenemos que regresar a nuestras bases neoliberales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los tres candidatos por estar con nosotros en el café. Precisamente la esencia de este programa es un café piteado para que todos puedan expresarse, incluso mordazmente. Pero siempre dentro del respeto. Los invito a hacer sus preguntas a través de las redes sociales a los candidatos. Este programa va a permanecer ahí para que puedan seguir dialogando. Nosotros nos despedimos y muy pronto vamos a tener nuevos cafés porque como falta tan poco para las elecciones, vamos a tratar de hacer más programas para ustedes y dar opción a más candidatos que puedan presentarse. Muchas gracias por su sintonía, como siempre. Gracias, Jorge, por tu participación. No, gracias a ustedes. Muy bien.